Estamos con José Luis Ardón, magistrado electo al Tribunal Constitucional, para conocer su perfil económico y tener una idea pues, de qué se viene en el Tribunal Constitucional. José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Enrique. Muchas gracias por estar en Rumbo Económico y gracias y felicitaciones por la designación. Gracias. José Luis, empecemos hablando sobre cuál es tu visión de cuál debe ser el rol del Estado en la economía. Bueno, uno es lo que yo pienso y otra cosa es lo que dice la Constitución. No necesariamente es lo mismo, ¿no? Yo creo que estoy muy cerca de lo que dice la Constitución, pero el ideal no es exactamente lo que dice la Constitución para mí. La Constitución del año 93 tiene un enfoque, yo diría, bastante liberal del rol del Estado en la economía. Tiene el título tercero, ¿no?, sobre todo el capítulo primero, Principios Generales, donde define el rol del Estado en la economía. Ese capítulo a mí en general me parece estupendo, ¿no?, muy bueno, pero en todo caso no es el punto ahora, Enrique, es el siguiente, que habiendo yo asumido este cargo, creo que no es muy conveniente que yo me explaye mucho sobre lo que a mí me parece el ideal del rol del Estado en la economía, sino que esta responsabilidad tan honrosa que estoy asumiendo va a ser aplicar, ¿no?, lo que dice el capítulo primero, el título tercero, de Principios Generales del Régimen Económico. ¿Qué es lo que dice? Bueno, allí habla pues de la economía social de mercado como el modelo, ¿no? ¿Qué implica eso? Implica que el Estado, bueno, tiene un rol fundamental en afirmar los derechos de propiedad y asegurar el cumplimiento de los contratos libremente pactados entre las partes. En el capítulo segundo del título tercero se explaya la Constitución sobre los derechos de propiedad, ¿no? Y la proyección de la propiedad es, por supuesto, los contratos, ¿no? Es la manifestación social del derecho de propiedad. Entonces, eso es parte también del régimen económico. Ahora, yo creo que eso es uno de los pilares del modelo económico de la Constitución. El otro, evidentemente, es el acceso al mercado, ¿no? Es la competencia. El artículo 61 es, si no me equivoco, donde el Estado establece esto de la prohibición de monopolios legales. Entonces, ese es el modelo fundamental de la Constitución, propiedad y competencia. Ahora, ¿y tú crees que en la práctica se ha venido respetando este modelo de manera estricta? Bueno, no es cosa solamente de lo que yo opine, sino sobre esto pues hay trabajos empíricos, ¿no? Por ejemplo, de los índices de libertad económica que desde hace ya tanto tiempo, por un lado la Fundación Heritage en los Estados Unidos y la, ¿cómo se llama?, el Fraser Institute de Canadá, ¿no?, donde miden estos aspectos de libertad económica y sobre todo los componentes de propiedad y de competencia, sobre todo de propiedad, suelen ser los aspectos más débiles del Perú, ¿no? O sea que al Perú, sinceramente, le falta todavía mucho camino para que se considere, ¿no?, que los derechos de propiedad están plenamente garantizados. Claro, más allá que en el texto de la Constitución se garantice. Más allá de lo que dice la Constitución. Claro. Así es. ¿Por qué está amenazado los derechos de propiedad? Bueno, por ejemplo, aparte de los índices del Keito, hay un nuevo índice desde hace unos 4 o 5 años, el IPRI, ¿no? Es una alianza internacional para los derechos de propiedad, algo así, que habla, por ejemplo, del tema físico de los derechos de propiedad. O sea, cuando tú tienes un país con una tasa de criminalidad muy alta, claro, evidentemente no están asegurados los derechos de propiedad. Claro. ¿No? Al TC se le ha criticado muchas veces por ser muy proteccionista en materia laboral. ¿Tú crees que debería haber una fuerte protección laboral del trabajador? Las leyes laborales deberían ser muy rígidas, deberían ser muy protectoras del puesto de trabajo, el sueldo mínimo debiera ser más alto. ¿Tú crees en una regulación laboral de ese estilo? Bueno, yo te diría lo siguiente, Enrique. Más allá del título tercero de régimen económico, la Constitución tiene su título primero de derechos fundamentales. Igual era en el caso de la del 79. Ahora, en la Constitución del 79 había todo un capítulo dedicado al trabajo, ¿no?
En la Constitución del 93 es una visión, yo diría, un poco más sobria, porque mezcla el tema de trabajo con otros temas en un capítulo que le llama los derechos económicos sociales. Entonces, mi función como magistrado, yo entiendo que va a ser aplicar esos artículos, más allá de lo que yo piense que es bueno o malo, ¿no? Entonces, hay que ver ahí hasta dónde la Constitución deja el tema laboral al mercado o hasta dónde permite un rol de regulación del Estado. ¿Y hasta dónde crees que es? Porque diera la impresión que el Tribunal Constitucional, los vocales que se van, ¿no?, han sido de la impresión de que el Estado debía ser muy, entre comillas, protector del trabajador en el sentido de garantizarle derechos frente al empresario. Bueno, yo creo lo siguiente, Enrique, yo creo que el rol de la Administración de Justicia, ¿no?, y es hacer jurisprudencia, tengo que ser prudente en eso. Yo, yo parto siempre del hecho de que el Tribunal Constitucional es un órgano colegiado, vamos a resolver entre 7 personas, ¿no? Yo no puedo resolver solo, ¿no? Tendré que, si tengo un punto de vista, que tendré que persuadir a mis colegas allí en el tribunal, persuadir. Entonces yo creo que en este momento mal haría en estar adelantando criterios generales, ¿no? Será cuestión de ver los casos que lleguen al tribunal, ver lo que dice la Constitución y aplicar lo que dice la Constitución, me guste o no me guste. Claro. ¿Ya? Yo no estoy para sustituir al Congreso, ni mucho menos. Eso es algo que ni el Tribunal Constitucional. Eso es algo que se ha venido discutiendo bastante, ¿no? Porque muchos de los vocales salientes del Tribunal Constitucional han tomado una actitud de lo que se conoce en jerga legal como legislador positivo, ¿no? O sea, en vez de solamente decidir si las leyes son o no son constitucionales, dan resoluciones donde de alguna forma actúan como si fuera el legislador, ¿no? Regulando, dando normas. ¿Tú crees que esa es la función del Tribunal Constitucional? No, eso sí está mal, pero yo me permitiría comentar lo siguiente. Yo creo que la etapa activista del Tribunal Constitucional no ha sido tanto la última etapa, ¿no? Ha sido más la penúltima. No, me atrevería a señalar entre el año 2002 y el año 2006. Ahí ha sido la etapa de... ¿En qué casos, por ejemplo? De activismo del Tribunal Constitucional muy grande, ¿no? Entonces, entre otros casos, en temas laborales, ¿no? Ahora, hay algunos aspectos de ese activismo, ¿no?, sobre todo en temas tributarios, con los que yo simpatizo. Es decir, me parece que fue valiente el tribunal en ese momento y se enfrentó, pues, en algunos casos nada menos que a la administración tributaria, ¿no? Claro. Y fue positivo. En caso del tema laboral, mi opinión no es tan positiva de eso, ¿no? Después, a partir del año 2007, ha venido una etapa, yo diría, de mayor prudencia, ¿no? Sin que esto signifique que en todos los casos han sido prudentes, también han habido excesos. Claro, ¿no? de acuerdo, perfecto. En todo caso, yo creo que hacia adelante lo que hay que tratar de hacer es apegarse más al texto de la Constitución, ¿no? Yo creo que la Constitución es un ancla normativa en el tiempo, ¿no? La Constitución existe justamente para que no haya demasiadas fluctuaciones en la legislación, ¿no? Entonces, si se quieren hacer grandes fluctuaciones, o sea, hacer cambios muy drásticos en la legislación laboral o en la legislación civil, lo que sea, que se la haga a través de la reforma constitucional, si es que entra en conflicto con normas constitucionales. Ok, de acuerdo. Sí. Perfecto. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos a seguir conversando con José Luis Ardón. Bien, estamos de vuelta para seguir conversando con el magistrado electo al Tribunal Constitucional, José Luis Ardón. José Luis, tú has sido bien claro en la primera parte de la entrevista de que tú no vas a decidir en función de lo que a ti te parece, sino en función a lo que establece la Constitución. Pero yo creo que a las personas igual les interesa entender cómo piensas tú, porque de todas formas eso influye en la manera en la que uno puede terminar leyendo la Constitución. ¿Tú cómo te defines ideológicamente? Yo diría que considero que soy un liberal clásico yo. Ajá. O sea,
es diferente de los libertarios, ¿no? Yo no soy tanto un libertario, yo me considero más un liberal clásico. ¿Podrías me considero cercano, por ejemplo, al pensamiento de Tocqueville o de Lord Acton, pensadores de esa línea, ¿no? Que son partidarios de la libertad económica, pero que en otros ámbitos no necesariamente consideran que debe también tener los mismos criterios. La vida es multidimensional. Claro. ¿No? O sea, estamos hablando ya de temas, no sé, de temas sociales, derechos individuales, ese tipo de cosas. Bueno, sí, efectivamente, de temas yo diría de naturaleza social, ¿no? De acuerdo. Sí. ¿Tú crees, ahora se está discutiendo mucho el tema del plan de diversificación, ¿no? Que es este que reemplazó a lo que iba a ser el plan de industrialización? Y en este plan de diversificación se dice que el Estado tiene que tener pues todo un rol promotor, como por ejemplo ver donde los privados no se están dando cuenta que existen cadenas de valor, demandas potenciales, diagnosticar brechas de productividad, desarrollar agendas de innovación sectorial, algo así como iluminar ahí donde el privado ve oscuridad e incentivar ese tipo de actividades. ¿Tú crees que el Estado debe tener ese rol promotor? Bueno, me estás pidiendo ahí una opinión de tema de políticas públicas, claro, ¿no? De políticas públicas. Yo no sé si es tan oportuno, ¿no? Que habiendo tomado yo esta responsabilidad en el Tribunal Constitucional, haga un pronunciamiento de esas materias ahora, ¿no? Yo te agradecería que comprendas que de repente más lo adecuado en este momento es limitar más mis opiniones a los temas de aplicación de la Constitución. A ti se había estado diciendo bastante en los medios que tú tendrías una vinculación con el fujimorismo, que el fujimorismo te propuso y que, en fin, que serías el candidato de este partido. ¿Cuál es tu real vinculación con el fujimorismo? Bueno, evidentemente yo he sido propuesto por la bancada Fuerza Popular, no tanto el año pasado como este año. Eso, sin embargo, no significa que no haya ocurrido lo que ha pasado el día de ayer. El día de ayer yo he tenido 101 votos de los 130, o sea, alrededor del 80% de los votos del Congreso, cosa que agradezco muchísimo. Yo en realidad, Enrique, no me considero fujimorista, ¿no? Lo que no significa que no reconozca, ¿no?, el rol importante del gobierno de Fujimori en la situación actual del país, ¿no? A mí me parece que es muy mezquino no reconocer eso. Y esto lo hago yo hasta por un tema generacional. Yo soy un hombre que salió al mercado de trabajo el año 86, cuando era sumamente complicada la situación del país. En realidad el 86 no lo fue tanto. Hubo una pequeña primavera de crecimiento económico, el 86, que después resultó ser muy efímera, ¿no? Pero yo sí, como peruano, como adulto, digamos, he vivido en carne propia lo que fue el año 88, 89, 90, de hiperinflación, de gravísima destrucción de la economía, y mucho más que eso todavía el tema de terrorismo, ¿no? Entonces, a mí no me van a contar historias. Yo recuerdo claramente lo que fueron los años 80, también los 70, inclusive tengo recuerdos algo de los 60. Entonces, el cambio que se produce en el país a partir de los años 90 yo creo que es un hecho notable. Ahora, también me doy cuenta, Enrique, por supuesto, que el gran despegue de la economía peruana viene después. Claro. Viene después. Es un hecho que es a partir del año 2002. Ajá. ¿No? ¿Por qué? Porque quizás cuando se entra a un esquema, a un proceso más democrático, más abierto, y se sostienen las reformas estructurales de los 90, entonces eso es lo que genera gran confianza, ¿no?, en los inversionistas nacionales y extranjeros. Entonces yo he tratado de tener, Enrique, en mis escritos académicos y en los escritos periodísticos que he producido a lo largo de estos años, he tratado de tener una posición, diríamos, balanceada sobre el gobierno de Fujimori, ¿no? Yo me doy cuenta también que hubo algunos graves errores, ¿no?,
por ejemplo, no se hizo lo suficiente, no se agotaron los mecanismos de la Constitución del 79, antes del golpe de Estado del 5 de abril, ¿no? Y después, entre el 97, ¿no? A partir del año 97 también hubo situaciones muy graves, ¿no? Pero yo he tratado de tener una posición de balance sobre eso, ¿no? Entonces, yo sinceramente no me considero fujimorista, pero reconozco, ¿no?, el rol histórico que ha tenido ese gobierno, ¿no?, en detener la inflación y el terrorismo. Claro. Hay un tema que probablemente a ti también te gustaría aclarar, y es que se ha venido diciendo que tú tenías una posición de respaldo al golpe de Fujimori. No, absurdo, imagínate. Yo, Enrique, me he manifestado, tengo escribiendo en los periódicos desde el año 80, ¿no?, artículos de opinión. Después tengo también una producción académica, ¿no? Yo diría, sobre todo después de mi posgrado del año 91, tengo escritos 5 libros. Entonces, ahora, también a veces he cometido los errores de dar entrevistas a medios escritos donde uno no tiene total control, ¿no? Donde el que te entrevista puede poner en tu boca lo que quiera. Entonces, yo he tenido mucho cuidado, Enrique, en justamente no manifestar un apoyo así abierto al golpe de Estado del 5 de abril. Lo que sí he hecho es recordar las circunstancias en las que ocurrió eso, ¿no? Y alguna gente ha interpretado eso como que yo estaba legitimando o llevando a una posición de justificación, ¿no? Claro, o sea, tú no lo justificas, el yo golpe. No lo justifico, en cierta medida me explico el golpe, ¿no? Y he recordado, ¿no?, por ejemplo, que el 12 de febrero del año 92 el Congreso dio la ley de control, de control parlamentario de los actos normativos del presidente, donde incluyó la posibilidad que el Congreso revocara la declaratoria del estado de emergencia en el contexto del embate de Sendero Luminoso. Entonces, eso evidentemente fue algo sumamente grave, ¿no? Entonces, decir eso implica justificar, yo creo que no implica justificar, pero hay que recordar la historia en su conjunto, ¿no? Entonces, la coyuntura del año 92 pues, fue una coyuntura muy especial y extremadamente grave, ¿no? Extremadamente grave. Yo sí creo que el país no se debe quedar entrampado, ¿no?, en la discusión de eso, ¿no? Y debe seguir adelante. Y más bien lo que hay que hacer es evitar de que una circunstancia así se repita, ¿no? De acuerdo. Entre las cosas que se deben hacer para evitar eso es una reforma política que está pendiente, ¿no? Y ahí yo me atrevo a señalar que, por ejemplo, mi libro La Constitución Incompleta del año 99, ¿no?, puede aportar ideas importantes, ¿no? Y me ha conmovido mucho, la verdad, saber, hace unas semanas en el seno de la Comisión de Constitución han habido 2 proyectos para la introducción de reformas electorales muy importantes, de acuerdo, ¿no?, que ayudarían a que no vuelva a ocurrir eso. Perfecto, José Luis. José Luis, te lo agradezco mucho y nuevamente felicitaciones por tu Gracias, designación. Enrique. Bien, nos vamos a una pausa final y volvemos con Rumbo Económico.